Ya estamos listos con el especialista para poder hablar sobre las infecciones y enfermedades más comunes en los niños. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la otitis. Muchos problemas de salud están al acecho de nuestros niños. Uno de ellos es la otitis, que llega a ser bastante molesta. Puede presentarse con fiebre y malestar corporal. Es una afección muy frecuente en la infancia, especialmente entre los 6 y 24 meses de vida. Habitualmente evoluciona sin complicaciones, pero la inflamación del oído medio también puede ser crónica. El doctor Tejerina, pediatra, nos explica acerca de las causas. Otitis quiere decir infección del oído. Hay dos formas de infección. Una es la externa, la que viene por el conducto auditivo externo de fuera. Se llama también otitis de las piscinas. Son frecuentes en los chicos que han estado participando en baños, en piscinas y demás durante mucho tiempo. Y la infección radica en lo que va del tímpano para afuera. Se llama otitis externa. La otitis media viene como una consecuencia, como una complicación de infecciones de la garganta. Los gérmenes suben por la trompa de Eustaquio. Es un tubito que está comunicando la garganta con la caja del tímpano, que es la caja donde están los huesecillos del oído. Suben las bacterias, se radican ahí, producen pus, se infecta, duele muchísimo. Después termina perforándose el tímpano y saliendo el pus por el oído. Como cualquier otro malestar, se puede clasificar de acuerdo con la secuencia temporal de la enfermedad en aguda, subaguda y crónica. Asimismo, dependiendo de la evolución de la otitis media, esta puede presentar una efusión del líquido en el oído medio, que puede ser de tipo ceroso, muy parecido al agua, mucoso o purulento. La única prevención es evitar las infecciones de faringe, de amígdalas, y tratarlas oportunamente y adecuadamente. Purulento quiere decir que viene del pus. ¿Quiere saber más acerca de la otitis? Prepare sus consultas, que estaremos respondiendo a todas sus dudas. Enhorabuena. El doctor Walter Yáñez nos acompaña, como siempre, para ayudarnos a desarrollar estos temas. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. No, como siempre, el agradecido soy yo. Doctor, este tema súper frecuente, ¿no? En los niños. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan común sufrir este tipo de infecciones? Bueno, la otitis yo creo que debe ser, aparte de una de las patologías más frecuentes que se ve en niños y también en adultos, de las más incómodas, más dolorosas y sobre todo aquellas en las cuales es realmente una emergencia. El dolor de oído que se presenta en la noche normalmente es un dolor que a los papás nos obliga a ir a una emergencia siempre para calmar el dolor, porque es demasiado intensa y demasiado incómoda la molestia. Estábamos viendo en la producción, ¿no es cierto?, sobre las cosas que van ocasionando, lo más frecuente que se ve en el medio, en qué cosas nos descuidamos o qué es lo que pasa para poder llegar a esto. Bueno, las otitis como tales, en el informe también nos mostraba que hay dos tipos, una otitis externa y una otitis media. El oído como tal, en la parte anatómica, digamos, si vale el término, se divide en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Pero el oído medio y el oído externo son los más susceptibles a los procesos infecciosos. Las otitis externas son muy frecuentes en épocas de verano, de piscina, que son las llamadas, o incluso otitis del nadador, son aquellos niños que han estado en constante contacto con el agua, zambulléndose y demás, y obviamente ese tipo de otitis tiene una forma de tratamiento, una forma de conducta. Las otitis medias, son aquellas mucho más complicadas, mucho más severas, y que ya obedecen a algún proceso infeccioso respiratorio alto. Aquellas personas que han estado congestionadas de la nariz, resfriadas o con algún proceso en la garganta. Puede haber algún tipo de gérmenes, ya sean bacterias o virus, que producen un recorrido hasta la parte del oído y generar la otitis.
Y también se puede dar cuando hay un mal uso de los medicamentos, sobre todo aquellos de los descongestionantes, de los antigripales. Entonces aquí hay un término cuando muy automedicamos. importante. Exactamente. Aquellas personas que están, por ejemplo, con un catarro muy importante, una chorrera de nariz, si vale el término, esos o empiezan a tomar descongestionantes, el moco no es que se va a parar, va a seguir también su proceso y muchas veces van al oído. Y un resfrío termina en una otitis. Y no es que sea un resfrío mal curado o mal tratado, sino es una complicación del proceso gripal en sí. Permítame, doctor, por favor, tenemos ya nuestra primera llamada. En la línea se encuentra la señora, María Dalia Arauz. Muy buenos días, adelante con su consulta, la escuchamos. Buen día, deciré, doctor, buen día. Lo que pasa es, mi hermana de 15 años, cada vez le revienta el oído. Y ya la hemos llevado al otorrino, le ha recetado gotitas, pero nada, no le hace nada y cada vez lo mismo, la reventada y huele medio blandito su oído y esa es la pregunta. Muchísimas gracias por la confianza. Bueno, el problema que ya si han determinado que se ha reventado, que ha supurado el oído, obviamente ya en el oído medio hay un problema. Entonces está siendo muy susceptible a cada infección y eso no se está pudiendo manejar. Ahora, lo más recomendable es que no se utilicen muchas veces las gotitas porque estamos viendo que el problema es en el oído medio. El oído externo es de la membrana del tímpano para afuera, el oído medio es de la membrana del tímpano para adentro. Las gotitas muy poca acción van a tener en ese nivel. Entonces el tratamiento hay que hacerlo más dirigido hacia la parte del oído medio. Yo en este caso les recomiendo que vaya nuevamente al otorrino, que pueda constatar. Los otorrinos tienen instrumentos ahora fabulosos para ver de una manera mucho más detallada toda la parte del oído, la membrana del tímpano, y ahí encarar un tratamiento a que le ayude a preservar muy bien la membrana timpánica, a tratar y evitar las infecciones, porque lamentablemente una infección recurrente de oído puede también llevar a problemas de audición. Una de las complicaciones de las otitis persistentes, frecuentes, recurrentes, que así se llama, son la hipoacusia, disminución, la sordera. Entonces, en ese caso, hay que tener mucho cuidado para preservar el oído. Vamos a ver, doctor, la primera consulta en las calles, a ver qué es lo que quiere saber la gente. El oído medio. Doctor, una pregunta, por favor. ¿El usar cotonetes es malo para los niños, para la salud? Enhorabuena. Totalmente malo. Y bueno, es una pregunta muy interesante desde el punto de vista que el uso de los cotonetes sí puede ser causa de una otitis externa. El conducto auditivo está cubierto por una película muy fina. Esa película en su composición tiene componentes que se comportan como antibióticos, entonces evitan a proteger que haya una infección de por sí. Si nosotros agarramos un cotonete y vamos removiendo esa película, vamos a retirar la protección que tiene el oído. Por eso no es de utilidad utilizar cotonetes. Peor aún, algún otro componente mucho más agresivo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que el oído como tal, el cotonete se comporta como un cuerpo extraño. Claro. Y el organismo, ¿qué hace ante ese cuerpo extraño en el oído? Produce más cera. Entonces, peor. Y uno va a tener la incomodidad, tener más cera, más problemas y demás. Entonces, es totalmente prohibido el utilizar. Sí se puede limpiar el oído por afuera, hasta la parte externa totalmente, pero utilizar cotonetes no. Si hay una persona que tiene una producción exagerada de cera, es bueno que vaya al médico, al otorrino. Ellos tienen instrumentos que van ayudando a retirar las heridas sin que tengan que dañar el oído externo. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que tienen los niños cuando sufren de otitis, además del dolor o la molestia que puedan? El síntoma cardinal es el dolor, un dolor muy importante,
Y en los niños, por ejemplo, pequeños, ¿qué hacemos con los lactantes todavía donde no hablan, no localizan? Claro. El llanto. El llanto es sumamente intenso, es un niño que si bien no se agarra el oído, se tira de los pelos, entonces no sabe está para dónde agarrando dirigir, y ¿no? La está mano. llora y llora. En otitis infecciosas obviamente puede darse fiebre y también puede haber en casos muy avanzados de la otitis hasta una secreción que puede drenar por el oído. Entonces eso ya un poco nos va indicando. Y uno cuando hace el examen de oído va a ver una membrana del tímpano roja, un conducto muy inflamado, que eso también va a ir a confirmar el diagnóstico de la otitis. Permítame, doctor, tenemos otra llamada. Luis Ernesto se encuentra en la línea. Luis Ernesto Arauz, desde Santa Cruz. Muy buenos días, adelante con su consulta. Aló, buenos días. Yo quisiera preguntarle al doctor si lo que yo tengo es otitis. Digamos, yo estoy sentado tranquilamente y siento que agarra y digamos, estoy tranquila y me empieza a doler el oído fuertemente. Y si hay algún ruido, digamos, alguien está escribiendo o golpeando algo que no suene muy fuerte, me duele, digamos, como si tuviera un parlante a mi lado. Quisiera preguntarle si esto es otitis. Bueno, Dice que algo de lo que lograron captar de forma interna, de que estando sentado escucha algún sonido fuerte o algo que llama la atención cerca de él y le duele el oído. eso no es una otitis, puede haber una mayor sensibilidad en el oído. Hay personas que las cuales son muy sensibles en el oído. Hay mucha gente que el frío, por ejemplo, les causa dolor. Entonces hay personas que en invierno la corriente de aire fría, que se encuentran en una zona de corriente de aire frío, son muy sensibles y les empieza a doler. Obviamente con el sonido lo mismo, ¿no? Hay traumas acústicos que se llaman, en lugares donde hay un sonido muy fuerte, discotecas o lugares donde están algunos cerrados pero con volumen muy alto de algo. O los audífonos, los mismos audífonos. Actualmente incluso hay audífonos que tienen que ir controlando los decibeles que son permitidos para una persona. Claro. Entonces, para que no genere un trauma. Pero no es como una otitis como tal, sino es otro tipo de problema. Perfecto, vamos a ir con la siguiente consulta desde las calles. Doctor, si le pongo el cartucho quemado en el oído, ¿le ayudo con la otitis o lo empeoro? Enhorabuena. Que es parte de lo que hablábamos hace un momento, ¿no, doctor? Entre esos, el pañuelo caliente, el humo del cigarro. El humo de cigarro, todo lo que genere calor va a ayudar a que esto del cartucho caliente, del cigarro, incluso en los aviones muchas veces a uno les dan unas gasitas o compresas calientes en un vasito para colocarse y que genere también calor. ¿Qué es lo que hace? Vasodilata, es decir, normalmente eso del cartucho caliente se utiliza en las personas que han ido a una piscina, a un parque de agua y han estado todo el día en eso expuestos. Hay gotas de agua muy gruesas que se quedaron en el conducto y obviamente les colocan el cartucho, les encienden el calorcito y lo que va a hacer es que la agüita esa que se quedó se evapore. Eso va a producir como un sonido, ¿no? ¡Pap! Y eso les generaría el calmarle la molestia y el dolor. De hacerlo, se puede hacer. Si es recomendable o no, tendría que hacerle una persona que realmente sepa hacer. Porque muchos, por utilizar el cartucho, o sobre todo eso, se perfora el tímpano. Porque uno no ve hasta dónde está penetrando ese cartucho. Entonces, es de mucho riesgo en ese sentido. Doctor, una vez diagnosticada la otitis, ¿cuál es el procedimiento de ahí en adelante para eliminar la infección? Bueno, diagnosticada la otitis hay que hacer el tratamiento sobre todo en estos casos analgésicos, antiinflamatorios, y si uno realmente ve que es una otitis infecciosa bacteriana, va a tener que utilizar antibióticos. El tratamiento mínimo para el uso de antibióticos en las otitis, yo diría son 10 días. Es un poco más del tiempo convencional del uso del antibiótico.
Si normalmente los antibióticos son 7 días, en la otitis hay que ir un poquito más allá. Es importante curar bien el oído, porque si no, es como los problemas que nos llamaron hace un momento, se vuelve muy recidivante el cuadro. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por la ayuda brindada. Gracias por acompañarnos una semana más. El agradecido soy yo. Gracias, y gracias a toda la gente por la confianza a través de las llamadas y las consultas de las calles. Hasta aquí llegamos en este sector. Enhorabuena, presentó Pediatría.